Bueno, pues quería contar algunas cosas más del curso de las personas que a lo mejor os echáis en falta, que no los veis por aquí, etcétera, etcétera. Primero voy a hablar de 13 compañeros y compañeras. Mariví, no te enfades, compañeros y compañeras. Pero va a ser la última vez que lo voy a decir, porque es pesadísimo. No, Unidas Podemos no. Bueno, esa ha sido una concesión a Mariví, nada más. Bueno, pues os quiero decir los que no pueden venir, pero estarían encantados de estar aquí, pero porque tienen algún tipo de dolencias ellos, o los familiares, o impedimentos fuertes y tal. Y entonces esos son nada menos que 13. Y todos ellos me han insistido mucho, y a otros compañeros de la comisión, en que os demos un abrazo. Así que al final haremos así, y nos abrazaremos todos con ellos. Mirad, la primera que me acuerdo que no lo están por orden alfabético, Margarita Aznar, Justo Cabezas, María Dolores de la Calle y Pedro Martín, Carmen García Menchu, Margarita Hernández, Ángel Jiménez, Miguel Laoz. Claro, Miguel Laoz había pagado y luego no puede venir, se la ha tenido que doler. Isidro Mansilla, José Miguel Pacheco, otro igual, que había pagado. Pedro Rodríguez Perucha, Alejandro Santos, otro que había también hecho, y José Luis Serrano Jover. Son 13. Jeremías Cabrerizo sí que está aquí. Sí, aquí está. Bueno, estos compañeros nos han pedido que os transmitamos su cariño, su afecto y que les encantaría estar aquí, pero por causas diversas pues no pueden estar. Así que abrazaros, ¿vale? Bueno. Hay otro aspecto que también vamos a tener el recuerdo. Este es un poquito más triste, pero lo vamos a hacer, espero que no sea triste. Y es, como sabéis, desde que acabamos la carrera, creo que no sabéis que han fallecido 17 compañeros ya. 17, ¿eh? Como en algunas ocasiones que nos hemos reunido hemos hablado de ellos, pues solo voy a hablar desde el 45 aniversario. Que no es por nada, pero han fallecido 7 desde el 45 aniversario. Y como las caras de algunos no les ponéis al nombre, hemos preparado una diapositiva de cada uno de ellos para que lo vayáis reconociendo. Entonces, nuestro amigo nos va a echar una mano, Miguel Ángel, y entonces me picamos en la carpeta de compañeros y yo os voy contando. El primero, Luis Carvajal de la Poza. No sé si os acordáis de él. Es la izquierda es su mujer. Era, porque los dos han fallecido. Y el siguiente es Luis Carvajal de la Poza. Sí, está al lado de Pepe Golera, exactamente. Estuvo en el 25 aniversario y luego no ha habido manera de saber nada de él. Yo, por más que me he metido y algunos más que lo hemos intentado, y al final hemos pillado un hermano suyo en Valladolid por internet y me dijo, pues mira, se murió primero su esposa y luego se murió él y tal. Bueno, pues ahí le tenéis 2 fotos. Las 2 fotos son del 25 aniversario. Del 25, no. Y esa es Luchi, la que está ahí abajo. Vale. Es que hemos tratado de encontrar una foto para hacer referencia, porque si no, a lo mejor no os acordabais. Este compañero, Luis Carvajal de la Poza, falleció en el 14. Después de Luis Carvajal, José Manuel Álvarez Garrido, que a muchos tampoco os va a sonar mucho. La siguiente. Sí, ahí. ¿Le reconocéis? Algunos le llamaban Papito, porque venía a la facultad con mucha edad ya y no sé cuántos hijos. 6 hijos. Él era, a mí me ha ilustrado mucho Isidoro, era aparejador en Mieres y venía por aquí de Asalto de Mata y así fue haciendo el hombre la carrera. Era muy mayor, si viviera tendría 88 años. O sea que, bueno. La siguiente carpeta, por favor, Miguel Ángel.
Hombre, este es sobradamente conocido por todos. A ver, Carlos Grande. Sí. Carlos Grande ha fallecido en el 2015. Yo me enteré en la calle Alberto Alcocer, en un paso de peatones, porque me lo dijo Elena. Encontré a Elena, me lo dijo y me quedé chafado, porque además es una persona que le queríamos todos mucho, que estaba muy involucrado en el curso y tal, y fue un impacto muy grande. La siguiente carpeta, bueno, la siguiente carpeta, perdona, ¿puedes volver para atrás? Miren, de las dos fotos que hemos pillado, la primera no es la que está en blanco y negro. Esa es una foto muy divertida que da nada más acabar la carrera. No sé si lo reconocéis, pero bueno, Carlos Grande es el primero por la izquierda. El del medio es Justo Cabezas. Y el de la derecha es Juan Rodríguez Baeza, que está aquí, acompañados de sus respectivas. ¿Cómo han pasado los años? Pero bueno, Justo afortunadamente vive, Lo que pasa es que su esposa está fastidiadilla. Y quería venir, pero claro, no ha podido. Bien, después de Carlos Grande, que falleció en el 15, Luis Fugarolas. Luis Fugarolas, solo tenemos la foto de la orla y con dificultad. Acordaros que vino en tercero de carrera, porque yo creo que vino de Santiago. Y luego volvió a Santiago, se acabó jubilando en Santiago. Pero no ha tenido mucha relación con el curso, porque fue catedrático en Santiago, sí. Y se ha jubilado de catedrático, pero poco después de jubilarse ha fallecido. Así que, pero digo que no tuvo mucha vinculación con el curso porque vino tarde, no ha ido a ninguna fiesta que hemos preparado. Y entonces, menos mal que se hizo la orla y gracias a esto lo hemos podido sacar. Ahora otro que para mí fue un mazazo, que es la carpeta siguiente, por favor. Pedro Gil. Pedro Gil ha ido a todos los acontecimientos que preparábamos. Mira, ahí está Pedro Gil con Mari Gutiérrez de Santi. Eso puede ser el 25 aniversario. Pero hasta en el 45 aniversario, hace 5 años, estuvo con su esposa Pilar y disfrutó como un enano. O sea que, pero bueno, son cosas de la vida. A mí me lo contó, fuiste tú, Maribí. Ya lo sabía. Cuando tú me llamaste ya lo sabía. Sí. Ahí está con su... No, esta es la mujer de Lorenzo Carbonell. Es la tuya, es verdad, es la tuya. Es verdad, es verdad. Ya sabes que tenía un poco lío. ¿Te acuerdas? Te llamé por teléfono y digo, oye, ¿quién es esta señora? Vale. Bueno, pues la siguiente, por favor. La siguiente. Vamos a ver. Lorenzo Carbonell tiene un problema. Le vamos a ver. Va al restaurante directamente porque va a hacer Alicante-Madrid, Madrid-Alicante en el día. Porque tiene una suegra que está muy malita y no pueden dejarla así. Entonces, pero le vamos a ver. Él me ha dicho que va directamente al restaurante, así que compartiremos con él la comida y la sobremesa. Ezequiel Santamaría, ¿os acordáis de él? Bueno, pues no tenemos ninguna foto porque no ha ido a ninguna celebración. Pero es un tío estupendo. Yo no sé si sabéis que era el tío, bueno, para mí es un tío estupendo. Las Olimpiadas de Burgos se llaman Ezequiel Santamaría. Nos hemos enterado muy tarde del fallecimiento de Ezequiel Santamaría porque falleció en el 2010 y yo me enteré por Carlos Díaz Chomón en el 16, me lo contaste. Entonces me puse a indagar y bueno, pues dicen que nadie es profeta en su tierra, pero él sí lo ha sido, porque tienen un cariño. Las Olimpiadas Matemáticas de Burgos se llaman Olimpiadas Ezequiel Santamaría. Hay un artículo por ahí que yo se lo pasé a los miembros de la comisión que es majísimo sobre su trayectoria. Él era marianista, como sabéis, cuando estudiaba con nosotros. Luego se fue de marianista a un colegio del Pilar en Tetuán.
Ahí estuvo bastantes años y luego ya se vino para la península, acabó haciendo posiciones y pero él ha tenido una relación muy buena también con los marianistas y con todo, que era una persona excelente. O sea que Ezequiel Santamaría, ya os digo. Y el último, que es, quiero transmitir, que transmita alegría, a pesar de lo que es, mirad, Emilio Prieto. Es el último que ha fallecido, ¿eh? Emilio Prieto, ahí, no sé si os acordáis, pero es en el 25 aniversario, está con Marifeli y están los dos riéndose a base de bien. Y yo creo que esta es una buena diapositiva para cerrar este capítulo. No debemos verlo desde un punto de vista triste, debemos verlo desde el punto de vista de la alegría de haber podido compartir con estos compañeros el tiempo que hayamos podido compartir, uno más, uno menos, pero tenemos que verlo así, ¿eh? Muy bien. Yo, por mi parte, no tengo nada más que deciros. Una cosa que no quiero que se me olvide, y es que cuando vayamos al restaurante, no va a haber problemas de coches. Ya veremos cómo sea, pero no hay problemas de coches. Era una de las principales preocupaciones de muchos de vosotros, que es lógico. No hay problemas de coches. Con lo cual, ningún coche debe salir de vacío. Todo el mundo a colocarse en los coches. Algunos decían, ¿por qué no lo hacemos? Otros decían, por favor, eso es demasiado. Que cada uno se ponga al lado de los coches. ¿Tienes plaza? Pues ven contigo. Ya está. Y todo el mundo se coloca y se va, ¿eh? Otra cosa, en el restaurante vamos a estar en una planta baja. Como a partir de determinadas edades hay más incomodidades, hay ascensor. O sea que si queréis, yo quiero bajar por ascensor. Hombre, si todos bajan por ascensor, más incómodo. Pero los que estén más necesitados, pues que bajen por ascensor, ¿eh? Por mi parte no tengo absolutamente nada más que contaros. Si queréis vosotros decir algo, porque todavía vamos un poquito bien de tiempo, y si no, le damos paso a Enrique Uterelo. Ya. ¿Alguna cosa queréis decir? Que estás muy contenta, muy bien. Bueno, pues eso es lo que se trataba. Eso. Bueno, pues yo voy a contar una cosa. Nos ha sorprendido porque de todas las veces que os hemos convocado, es la que habéis contestado más rápidamente, de forma mayoritaria y con mucha alegría. Ojo, lo del WhatsApp lo pensamos desde el principio, pero no. Porque hay mucha gente que no quiere estar en grupos de WhatsApp y menos tan numerosos. Porque si uno contesta, 70 reciben el WhatsApp. Y entonces nosotros en la comisión sí que nos hemos hecho un grupito, pero para el resto no era más difícil. Esto está bien. Cada vez, hombre, nos lo vas a contar a nosotros. Cuando hicimos la primera, sellos, cartas, correo normal, luego el correo electrónico, y bueno, ¿cómo será la próxima, no? Bueno, algunos todavía no tienen correo electrónico y ha habido que hacerlo de otra forma, pero bueno. Yo he tratado de hablar con casi todos. Que ese es el origen. Se empieza así. Para atraer a la gente. Bueno, por favor. Eso no lo digáis porque lo importante es el hecho de que estamos aquí todos reunidos. Mirad, cuando los decanos les decimos, los decanos sucesivos que nos han tocado, decimos que queremos hacer esta fiesta, dicen, pero es que soy muy fiestero, porque claro, cuando el 40, dice, ¿y eso del 40? Nadie celebra el 40, ¿no? Pues sí, el 40 y tal. Pero mirad, gracias a que nos hemos ido reuniendo de vez en cuando, el grupo está mucho más cohesionado, porque no da tiempo a desconectar. El 25 fueron 25 años internos, pero del 25 al 40, 15. 40, 45, las comidas de Mercedes, ya los 50. Es decir, el grupo se ha cohesionado, nos conocemos más, ya no tenemos que llevar la galleta para saber quién es quién, etcétera, etcétera. Es decir, ¿y eso cómo se ha conseguido? Por vosotros. Pues todos. Estamos metidos en este barco y a todos nos ha interesado que se haga lo mejor posible, ¿eh?
¿Alguna cosa más? Bueno, pues entonces vamos a darle paso a Enrique Uterelo, que sobradamente conocido por todos vosotros, que va a contar una cosa muy bonita sobre un libro que ha publicado, tenéis el título, se publicó en el año 1992, ¿verdad, Enrique? 2009. Perdón, en el 2009, sí, ¿verdad? Tiene 600 y pico páginas, pero le hemos pedido que no nos cuente el libro. ¿Eh? Yo lo he descargado. Que no nos cuente el libro porque no da tiempo. Pero que nos cuente un poco todas las vicisitudes que ha tenido a la hora de hacer el libro y todo eso. ¿Eh? Dime. La 20. Él no lo puede garantizar, pero a que somos la 20, promoción del plan nuevo, del plan ese que había. 20 o 21. 20 o 21, no lo sé. Yo creo que es 21 porque empezó en el 44. Nosotros la carrera la empezamos en el 64. 64. Bueno, pues ahí está, el 20 y 21. Hasta ahora siempre hemos puesto el 20, ¿eh? Igual es el 21. Bueno, yo te dejo. Sí, tengo aquí. De acuerdo. Bien, teorema. Si X tiene un espacio topológico T sub 2. Me he equivocado de papeles viendo las caras del año 1967-1968. Creí que estaba en la clase de topología 1. Buenos días a todos los asistentes a este evento del 50 aniversario de la terminación de vuestros estudios en matemáticas en la Universidad de Madrid y muchas gracias por distinguirme para intervenir en él. Tengo la tarea imposible de resumir en 20 minutos el contenido de un libro de 600 páginas. Así que, siguiendo la técnica de los pintores impresionistas, únicamente daré unas pocas pinceladas largas pero esenciales para dar una representación del libro que pueda despertar vuestro interés para leerlo, ya que está disponible en la página web de la universidad. Como el mismo título indica, el objetivo del libro es relatar la historia de la licenciatura en matemáticas exactas en la Universidad Central, es decir, en esta universidad que actualmente se conoce como Universidad Complutense de Madrid. La idea de escribir un libro de estas características surge que como miembro de la Comisión de Autoevaluación del Plan de Estudios del año 1995, fui el encargado en redactar los antecedentes históricos de la licenciatura en matemáticas. Salí de embrollo con un breve resumen de los pocos datos de que disponía en ese momento. A partir de aquí me planteé realizar una investigación sistemática del origen y evolución histórica de la licenciatura en ciencias matemáticas. Entonces, aproveché un año sabático que se me concedió en el curso académico 2002-2003 por 25 años de servicio a la universidad para poder disponer de tiempo y tranquilidad a efectos de llevar a cabo este plan. Así, durante este curso académico pasé muchas más horas en los siguientes archivos: Archivo General de Administración en Alcalá de Henares, Biblioteca del Ministerio de Educación, Archivo Histórico de la UCM, Boletín Oficial del Estado, Archivo de las Reales Academias de Bellas Artes y de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, archivos de algunas facultades, ciencias, farmacias. La época en que encontré más dificultad en obtener datos fue después de la Guerra Civil, entre el año 1939 y 1953. Una vez recogidos los datos de en este año sabático, en los años posteriores, fundamentalmente después de mi jubilación el 30 de septiembre de 2004, fui dando forma al libro y expuse en el año 2007 una primera versión del mismo en 2 conferencias en el Seminario de Historia Matemática de la Facultad. La buena acogida por los asistentes al seminario al contenido del libro y sus observaciones, que me permitieron mejorar el texto, me animó a terminarlo en el año 2008. Una vez terminado el libro, surge el problema de su publicación, y aquí me acompañó un poco el factor suerte. A finales del año 2008 fui a ver al decano de la facultad, don Juan Tejada Cazorla,
por un asunto que no consigo recordar. Y al final de la reunión, cuando me despedía de él, me comentó que en ese año se cumplía el 150 aniversario de la creación de la licenciatura en matemáticas de la UCM y que había tenido que utilizar algunos datos del pasado con dificultad en encontrarlos, y me preguntó si sabía de algún libro o artículo con datos de estos 50 años de historia. A lo cual le contesté que precisamente acababa de escribir un libro sobre el tema. De esta forma se fraguó la publicación del libro por la Facultad de Matemáticas de la UCM en septiembre de 2009, mejorando de nuevo el contenido del libro por sugerencias del decano por incluir retratos y fotos. El libro se presentó en un acto en la facultad muy entrañable para mí, presidido por el rector don Carlos Berzosa, con asistencia de los decanos de las facultades y de otras facultades y muchos compañeros. La presentación estuvo a cargo del historiador de la ciencia y físico don José Manuel Sánchez Ron, que ha sido alumno mío en el primer curso de la facultad en el curso 1967-1968. Por los muchos años de dedicación a la universidad, he visto claramente que la elaboración de los distintos planes de estudio interviene esencialmente la situación política y social del país en ese momento. Téngase en cuenta que he sufrido un plan de estudios en 1953 y tengo referencia directa de los tres últimos planes de estudio de la denominación de licenciatura, a saber, 1968, 1976 y 1995. Así, en el libro se presenta en cada etapa que se analiza una breve reseña de la situación política y social que ayuda a comprender las dificultades para plasmar ese plan en la Gaceta de Madrid como el Boletín Oficial del Estado. De cada plan se describen las asignaturas que lo componen, los profesores que impartieron esas asignaturas, con una breve reseña bibliográfica de los mismos y los textos que se utilizaron en las enseñanzas, pues creo que es la única forma de evaluar el nivel de la enseñanza en tiempos remotos en que no tenemos forma de preguntar a los alumnos que sufrieron esos estudios. El origen de la licenciatura Ciencias Exactas Matemáticas coincide con el inicio de la España constitucional. La Constitución de 1812, conocida popularmente como la PEPA, en que su título noveno se titula de la Instrucción Pública. Al año siguiente, en 1813, se nombra una comisión con el mandato de desarrollar este título. En esta comisión fue secretario don Manuel José Quintana y el informe que elaboró se conoce como Informe Quintana y en él se planifica la estructura de todos los niveles de enseñanza del país en tres etapas, a saber, primera, segunda y tercera enseñanza. La primera enseñanza es la más importante, la más necesaria y por consiguiente aquella en que el Estado debe emplear más atención y más medios, ya que se considera como nación ilustrada aquella en que todos los individuos sin excepción sepan escribir y contar. El objeto de la segunda enseñanza es el de preparar el entendimiento de los discípulos para entrar en el estudio de aquellas ciencias que son en la vida civil el objeto de una profesión liberal y el de sembrar en sus ánimos la semilla de todos los conocimientos útiles y agradables que constituyen la ilustración general de una nación civilizada. Para los centros que se imparta esta enseñanza, se propone el nombre de universidades de provincia o institutos y que debe haber una por provincia situada en su capital. Al frente de las enseñanzas de estos centros, la Comisión sitúa las matemáticas puras. Y aquí un texto importante que nos dice lo que es la matemática, la importancia de la matemática. Así, por la absoluta necesidad para el estudio de la naturaleza, como por la inmensa utilidad que sacan de ellos los demás conocimientos y una gran parte de las ocupaciones del hombre civil. Pero no es solo esta parte la utilidad directa que intenta buscar, sino el influjo que estos estudios tienen en la formación y dirección de la razón humana. La tercera enseñanza comprende aquellos estudios que son absolutamente necesarios para los diferentes estados de la vida civil. A continuación,
La Junta expone algunas indicaciones sobre una universidad especial llamada Universidad Central, ubicada en la capital, entre otras cosas, por los estudios existentes en ellas, dice el informe. En los establecimientos propuestos hasta aquí se ha consultado principalmente la necesidad y conveniencia general de los que aprenden, mas si esto basta para los hombres, no basta para la ciencia, la cual en una parte ha de ser explicada y manifestada con toda la extensión y complemento que es necesario para instruirse en ella a fondo. Si los más de los que estudian lo hacen para procurarse una profesión, hay bastantes también que estudian con solo objeto de saber, y es preciso a estos ampliarles la enseñanza de manera que puedan dar el elemento necesario a su curiosidad y a sus talentos en cualquiera del ramo a que han de dedicarse. Pero esto verdaderamente es un lujo de saber. No conviene multiplicar institutos de esta naturaleza que necesariamente son muy costosos. Basta que haya uno en el reino, donde todas las doctrinas se den con la ampliación y extensión correspondiente a su entero conocimiento y a donde puedan ir a beberlas los que tengan la noble ambición de adquirirlos por entero. Las tareas siguientes para plasmar estas ideas en una ley publicada en la Gaceta de Madrid quedaron interrumpidas por la inestabilidad política del país, nefasto reinado de Fernando VII, problema de la sucesión en su hija Isabel II, dando origen a las guerras carlistas y la división de los liberales de las Cortes de Cádiz en moderados y progresistas. Esta ley ve luz en el año 1857, es decir, 45 años después, en el denominado Bienio Moderado, siendo presidente de gobierno el general Narváez. Por la pelea entre los moderados y progresistas, se tuvo que recurrir a una triquiñuela parlamentaria. Se consiguió que las Cortes aprobaran el 17 de julio de 1857 la Ley de Bases autorizando al Gobierno a formar y promulgar una ley de instrucción pública. De esta forma, el 9 de septiembre de 1857, el Gobierno aprobó la Ley de Instrucción Pública, Ley Moyano, que era ministro de Fomento, en la que se incluía la instrucción pública. Y finalmente, el 23 de septiembre de 1857 se aprueban las disposiciones provisionales para la ejecución de la Ley de Instrucción Pública. Esta ley convirtió en realidad los principios liberales de instrucción pública fijados en la Constitución de 1812 y su modelo perduró en algunos aspectos hasta la Ley General de Educación de 1970. En esta ley, la Facultad de Filosofía se extiende en dos: filosofía y letras y ciencias exactas, físicas o naturales. Se mantienen las demás facultades: farmacia, medicina, derecho y teología. Para la enseñanza de las facultades se establecen 10 universidades, una central en Madrid y 9 de distrito: Barcelona, Granada, Oviedo, Salamanca, Santiago, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se dividirá en 3 secciones: Ciencias Físico-Matemáticas, Ciencias Químicas y Ciencias Naturales. Sin embargo, el 30 de junio de 1858, cae el gobierno de los moderados y le sustituye un gobierno de un nuevo partido constituido por moderados disidentes y por los progresistas, Unión Liberal, presidido por el general O'Donnell. Con este nuevo gobierno cambian las directrices de los planes de estudio y así, por el Real Decreto de 11 de septiembre de 1858, se aprueban los programas generales de estudio de la Facultad de Filosofía y Letras, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Derecho, Medicina y Farmacia. Parece que estamos en los tiempos actuales, peleas PP-PSOE. El programa general de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales quedó estructurado como sigue. Para matricularse en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se requiere ser bachiller en artes, la enseñanza secundaria. Para aspirar al grado de bachiller en ciencias, cursarán los alumnos en 2 años al menos las materias siguientes: complemento de álgebra, geometría y trigonometría rectilínea esférica, geometría analítica de 2 y 3 dimensiones,
geografía, ampliación de la física experimental, química general, zoología, botánica y mineralogía con nociones de geología. Además, probarán a tener conocimiento de dibujo hasta copiar las órdenes espirituales. Los estudios de esta facultad posteriores al grado bachiller se dividirán en 3 secciones, a saber, ciencias exactas. Aparece aquí, por tanto, por primera vez las ciencias exactas, ciencias físicas y ciencias naturales. Para aspirar al grado de licenciado en ciencias exactas se necesita haber estudiado en 2 años, a lo menos, posteriores al bachillerato, cálculos diferencial e integral de diferencias y variaciones, mecánica, geometría descriptiva, geodesia. Los licenciados en ciencias exactas que aspiren al doctorado estudiarán astronomía, física matemática. En el Reglamento de Universidades aprobados en 1859 se planifican los exámenes para aprobar cada asignatura, obtener los grados de bachiller, de licenciado y de doctor, siendo todos ellos ante un tribunal. O sea que incluso para aprobar una asignatura hay que hacer ante un tribunal, siendo además la sesión pública. En el año 1860 se fijan las universidades de distrito en las que habrá facultad de ciencias exactas, físicas y naturales. Se establece que haya facultad de ciencias exactas, físicas y naturales hasta el grado de bachillerato en las universidades de Barcelona, Granada, Santiago, Sevilla, Valencia y Valladolid. Por tanto, la única universidad con estudios de licenciatura y doctorado en ciencias exactas es la Universidad Central. Este plan de estudios estuvo en vigor sin cambios hasta el año 1866, en que se redujeron las secciones de la Facultad de Ciencias en 2, físico-matemáticas y químicas y naturales. Los recortes del siglo XIX. A partir de aquí se entra en una gran inestabilidad política que conduce al destronamiento de Isabel II con la Revolución del año 1868, instalación de la Primera República, restauración de la monarquía, una primera fallida con Amadeo I, la restauración de los Borbones con el hijo de Isabel II, Alfonso XII, 2 guerras carlistas para terminar en el desastre de la Guerra de Cuba. Una mejora sustancial de los planes de estudio se produce en el año 1900, ya que se consolida la licenciatura en ciencias exactas, que a partir de este año será siempre una licenciatura independiente de las demás secciones de la Facultad de Ciencias. El 18 de abril de 1900, en el segundo gobierno de Francisco Sivela, se suprime el Ministerio de Fomento y en su lugar se crean el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, en el que se nombra ministro a don Antonio García Alix, y el de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas. El recién creado Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes elabora el Plan de Estudios de 1900, Plan García Alix. En este plan se estructura la Facultad de Ciencias en 4 secciones: exactas, físicas, químicas y naturales. La sección de naturales solo se extinguirá en biológicas y geológicas después de la Guerra Civil, en el año 1953. Y para matricularse en ella era necesario tener el título de bachiller y superar un examen de ingreso. El plan de estudios en la sección de exactas queda de la siguiente forma: periodo de licenciatura, primer año, análisis matemático, primer curso, geometría métrica, química general. Segundo año, análisis matemático, segundo curso, geometría analítica, física general. Tercer año, elementos de cálculo infinitesimal, cosmografía y física del globo. Geometría de la posición, o sea, geometría proyectiva. Cuarto año, mecánica racional, geometría descriptiva, astronomía esférica y geodesia. Periodo de doctorado, curso de análisis superior, estudio superior de geometría, astronomía del sistema planetario. Se establecen secciones de ciencias exactas únicamente en las universidades de Barcelona, Central, de Madrid y Zaragoza. Además, el doctorado de las 4 secciones en la Facultad de Ciencias solo existirá en Madrid. En el año 1919, es decir, un siglo
hace un siglo, siendo ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes don César Silio y Cortés, se aprueba el Real Decreto de 21 de mayo en que se desarrollan las bases de autonomía universitaria, por lo que, entre otras cosas, se faculta a las facultades a elaborar sus planes de estudios a partir de unas bases generales dictadas por el Ministerio. Así, en lo que respecta a la Universidad Central, se elaboró un plan de estudios en el año 1922 que no se pudo poner en marcha por la implantación de la dictadura del general Primo de Rivera del 13 de septiembre de 1923. De esta forma, la autonomía universitaria tuvo que esperar a la RU del PSOE en 1983, pero estaba sembrada la semilla. Sin embargo, las facultades de Ciencias aprobó un plan de estudios en 1928 a propuesta de los decanos y en el año 1930, al final de la dictadura del general Primo de Rivera, gobernando ya el general Berenguer, se aprobó un plan de estudios que quedó inédito, en que por primera vez a la sección de exactas se le denominó sección de matemáticas. Durante la Segunda República, en septiembre de 1931 se fijan los planes de estudio provisionales que no se modificarán hasta después de la Guerra Civil. En estos planes, la Facultad de Ciencias se divide en 6 secciones: exactas, físico-matemáticas, físicas, físico-químicas, químicas y naturales. Con este plan de estudios se inicia la modernización de la licenciatura en Ciencias Exactas con la introducción de la asignatura de Estadística Matemática y en el año 1933 la cátedra de Geometría y Trigonometría pasa a denominarse Geometría Diferencial, Geometría y Trigonometría para introducir la geometría diferencial, materia de gran desarrollo a comienzos del siglo XX. Después de la Guerra Civil, la Universidad Central pasa a denominarse Universidad de Madrid y, como consecuencia de los estatutos redactados al amparo de la Ley General de Educación de 1970, en 1971 pasa a denominarse Universidad Complutense de Madrid, que es su nombre actual. En cuanto a los planes de estudio de 1939 a 1943, se impartieron planes provisionales, aún con denominación de la sección de exactas. El primer plan de estudios con carácter estable aparece en 1943. La Facultad de Ciencias se divide en 4 secciones: matemáticas, físicas, químicas y naturales. Se dice: la antigua sección de exactas pasa a llamarse de matemáticas, nombre que ya perdurará en planes sucesivos, y se enriquece su contenido en nuevas materias: topología, álgebra superior y teoría de números, o ampliación de las existentes. Se amplía la duración de la licenciatura a 5 años y las únicas universidades con estudios matemáticas siguen siendo las universidades de Barcelona, Madrid y Zaragoza. El siguiente plan de estudios se perfiló en los años 1952-1953. En este plan se da la libertad a las universidades para poner asignaturas de libre elección. En principio hay posibilidad de elegir 6, pero a continuación se fijan 4 de ellas: mecánica teórica, álgebra abstracta, cálculo de probabilidades y estadística y topología. La propuesta por la sección de matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Madrid fueron metodología, estadística matemática, métodos estadísticos, astronomía esférica, geometría algebraica, historia de las matemáticas, problemas clásicos de las matemáticas, aplicaciones de la estadística, cálculo numérico y geodesia y topografía. Estoy pensando que como vamos a mandar, si puedes recortarlo un poco, porque si nos estamos pasando de aquí, en la medida de lo que se pueda. ¿Estás acabando? ¿Sí? ¿Estás acabando? Sí, está. Llegamos al plan de estudios de 1964, que es el plan de estudios de la sección de matemáticas que habéis sufrido y, por tanto, ¿cómo lo conocéis? Y no lo voy a detallar, teniendo en cuenta además que curiosamente se describen en el libro los 5 cursos que habéis estudiado con especificación de los profesores que han explicado la asignatura. Únicamente comento que el plan se elaboró por la Junta Profesora de la sección de matemáticas de la facultad, a la cual no pertenecía, ya por aquellos años era perenne. Sin embargo,
Tengo información de primera mano de los profesores que pertenecían, con los que trabajaba. En el plan hay un avance sustancial en enseñanzas de la topología, pasando de haber una sola asignatura en el plan anterior a aparecer 4. Álgebra y topología común en el segundo curso, álgebra y topología 2 en el cuarto curso de la rama de metodología didáctica, topología en el primero en el cuarto curso de las ramas de matemática pura y de matemática aplicada, y topología 2 en el quinto curso de matemática pura. Por el incremento en la enseñanza de la topología, durante la elaboración del plan hubo un duro enfrentamiento entre los catedráticos don Ricardo San Juan Llosa y don Francisco Botella Raduán, en el sentido de que don Ricardo defendía que para la topología general era suficiente lo que él explicaba en la asignatura de análisis matemático 2 y que aparece en los 2 primeros capítulos de su libro de texto Análisis matemático segundo. Durante el plan de estudios de 1964 se introducen modificaciones en el año 1970, siendo la novedad más destacada la creación de una especialidad de cálculo automático en las secciones de matemáticas y de físicas, con lo que se incorporan los estudios de informática. Los artífices de esta especialidad fueron el catedrático de la sección de física, don José García Santelmases, y el catedrático de la sección de matemáticas, don Alberto Dolma de Sexas. Se culmina así la modernización de los estudios matemáticos en la Universidad de Madrid. Los 2 últimos planes de licenciatura en matemáticas en la Universidad de Madrid son el año 1976, consecuencia del desarrollo de la Ley General de Educación en los años 70, y el plan en 1955, que surge con el desarrollo del RU de 1983. A partir de aquí entramos en otra semántica de títulos, grados y másteres y doctorado, que ha empezado a partirse en el año 2008. Vuelvo al principio. He observado que habéis perdido la costumbre de tomar apuntes en lo que he explicado. Hoy, como era usual en aquel lejano curso de 1967-1968. Ni las hermanas Garballo, que según me contaron, numeraron los teoremas explicados, que alcanzó una cifra próxima a 400. La verdad es que yo también he cambiado, ya que no he venido con las manos en los bolsillos. Aquí tengo este panfleto. Y no he desarrollado la conferencia escribiendo en las pizarras con letras mayúsculas. Para terminar, retrocedo en el tiempo y me sitúo en el año 1915, en el cual el polifacético don José Echegaray Eizaguirre, político, fue varias veces ministro, economista, poeta y dramaturgo, Premio Nobel de Literatura en 1904 y matemático, desempeñando la cátedra de Física Matemática de la Universidad Central entre 1905 y 1915, le comentaba a sus alumnos de doctorado que le quedaba por escribir 25 o 30 tomos sobre física matemática, para lo cual necesitaba al menos 25 años y, por tanto, mientras no lo terminase, no se podía morir. En este orden de ideas, Juan Margalef Roes, Salvador Miriam Artés y el que os habla, llevamos escritos 7 volúmenes sobre matemática financiera y actuarial. Y el último día de trabajo, la semana pasada, hemos planificado escribir 6 volúmenes más. Y mientras no los terminemos, que nos llevará por lo menos 10 años, no nos podemos morir. Así, teniendo en cuenta que Juan Margalef forma parte del conjunto de los estudiantes que terminaron la carrera de matemáticas en la Universidad de Madrid en el año 1969, extendiendo por contagio la propiedad de no morir a todos los elementos de ese conjunto, quedamos todos emplazados para celebrar las bodas de diamantes de vuestra promoción. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Ya me decían a mí algunos, ya verás cómo Terelo se va a alargar, porque sus clases eran densas. Pero bueno, al final se ha dado cuenta y no lo ha alargado mucho. Tenemos un pequeño detalle preparado de obsequio de la comisión a Terelo, porque ha venido aquí totalmente desinteresadamente, y se lo va a entregar Mercedes Redondo.
Cuidado con las escaleras. ¿Sí? Sí, que le entregamos una placa en recuerdo de esta conferencia que nos ha dado y de que esté con nosotros en la reunión. De la promoción, porque para nosotros es como si fuera de la promoción. Han venido las comidas últimamente, han venido un montón de cosas. Yo que he estado mirando las fotos, he visto que ha venido un montón de cosas. Para nosotros ya es de la promoción. Y por supuesto contamos contigo para la promoción. Muchas gracias, Enrique. Un fuerte aplauso. Bueno, vamos a dar paso a lo siguiente. ¿O queréis decir algo? Tomás. Tenemos una pausa después. Ah, vale, bien. Vale, de acuerdo. Bueno, por el camino, este rato me acaba de contar por WhatsApp Sor Carmen Zaballos antes, ahora decimos Carmen Zaballos, pues que no puede venir porque tiene una hermana muy fastidiada, no hermana con H de las de la orden. Y entonces que ella responde de ella y que se tiene que quedar y tal y cual. Lo siento mucho porque Carmen Zaballos siempre ha estado muy bien con todos nosotros, nos hemos querido mucho, la seguimos queriendo, pero nunca hemos conseguido que viniera nada. Salvo, no sé, a los 25 sí. En los 25 sí estuvo. No, misas ha organizado todas, pero como ahora es políticamente incorrecto, tampoco. O sea que, bien. Entonces, eso, para que lo sepáis, ya que me acabo de enterar, pues que lo sepáis, ¿no? Y mientras, pues si queréis decir algo. Para una exposición en el año 2009, ¿no? 1990, el año que se escribió el libro, se hizo una exposición con motivo del 150 aniversario de la carrera. Y esas diapositivas están fenomenal porque es una forma visual de darse una idea de cómo es el libro, sin tener que leer las 600 y pico páginas. Así que yo me comprometo a enviaros las dos cosas. El libro para que lo descarguéis y las diapositivas para que las descarguéis. ¿De acuerdo? Es que parece ser que hubo algunos libros y hay gente que lo ha tenido. A Pepe Ledesma se lo regalaron en la biblioteca. Yo me lo he descargado, o sea, yo no lo tengo. Pues me lo he descargado y lo he ido leyendo, pero bueno, es que porque se remonta a Fernando VII. Desde Fernando VII se va viendo cómo han sido los estudios de matemáticas. La evolución, sí. No, es que necesitaba un micrófono de diadema. Yo me imagino porque se va a mover y tal, ¿no? Bueno, pues luego os diremos su nombre, ¿eh? Ha sido premio extraordinario de fin de carrera, es doctor, premio en Arquímedes, primer premio del 20º certamen de jóvenes investigadores, ganó la final nacional de monólogos científicos FameLab 2018, que le entregó el premio Los Reyes de España. Lo tenéis, está en YouTube todo, se puede descargar y lo veis, yo lo he visto, ¿eh? Fue una final presidida por los Reyes. Representó a España en la FameLab Internacional, metió la cabeza en la semifinal y bueno, pues estad atentos con él porque como tiene 31 años y es muy brillante, a lo mejor de aquí a 9, porque no se puede retrasar más, le pueden dar la medalla fin. O sea que estad atentos. Luego os revelamos su nombre. Así que cuando quieras. Pues muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por estas bodas de oro. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión que me invitaran porque yo estudié aquí también. Yo soy matemático de esta misma facultad
Y bueno, acabé hace 7 años, así que me quedan 43 años todavía para mis bodas de oro, pero bueno, me pidieron que hiciera un pequeño monólogo de matemáticas, un poco entretenido, divertido para vosotros. Pero antes de empezar, me vais a permitir que me ponga serio. Voy a daros unas instrucciones, un protocolo de seguridad para que nadie salga herido en estas 5 horas de espectáculo que tenemos. Yo no soy actor, no soy monologuista profesional. Casi por definición los matemáticos no tenemos ni puta gracia. Así que si veis que hago el más mínimo intento de haceros reír, vosotros os reís, ¿vale? O sea, vuestra sinceridad a este punto me da exactamente igual. Así que vosotros pues simplemente os reís y además daos cuenta que pues, eso siempre genera unas endorfinas y eso da alegría siempre al cuerpo. Y bueno, yo también pues voy a hacer humor inteligente. Así que si no os reís, pues va a parecer que no lo entendéis. Así que bueno, si veis que el de al lado se ríe, pues vosotros os reís y todos contentos. Y bueno, yo creo que yo he venido a hablaros un poco de... Quería contaros un viaje que tuve hace poco. Fui a Roma con mi pareja y bueno, seguro que muchos habéis estado ahí. Es una ciudad maravillosa. Es el Vaticano, la Piazza Navona, Piazza España. Es una ciudad maravillosa. A mí me encanta, yo he ido un montón de veces y me fascina todo de Roma. Bueno, ahí todo no. Es cierto que hay una cosa que no puedo con ella, que son los italianos. No me entendáis mal, yo me llevo muy bien con los italianos, he vivido en Italia, he vivido con italianos fuera de Italia y me encanta todo, pero hay ciertas cosas de las que no se puede hablar con ellos. Se vuelven agresivos, se enfadan, se cabrean. ¿Habéis hablado alguna vez de comida con ellos? Sobre todo si te los encuentras fuera de Italia. Que si esa pizza es malísima, que si la carbonara no lleva huevo, que si el café no sabe a nada. O sea, son un poco como los valencianos con la paella. O Pérez Reverte con todo. Entonces, pues yo estaba en Roma y nos pusieron, y fuimos a comer una pizza y nos pusieron esta pizza. Lo primero que pensé es, he visto pizzas mejores. De hecho, he visto comida de hospital mejor que esta, pero bueno. Pero me fijé en una cosa muy curiosa, mi mente matemática se puso a trabajar y me di cuenta que todos los ángulos eran exactamente iguales. 45 grados. Digo, ostras. Que tío, ¿no? El tío que lo cortó consiguió que todos los ángulos fueran exactamente iguales. No logró que el centro estuviera bien centrado, pero bueno, algo es algo. Luego me enteré que lo cortó con esto. Así que el único trabajo que tenía era centrarlo. Pues el tío la cagó. Pero, bueno, esquemáticamente, no, a los matemáticos nos gusta todo abstraerlo. ¿Para qué vamos a poner todo esto? Esquemáticamente tenemos esto. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Tenemos como un montón, tenemos 4 cortes que nos lo dejan en 8. Y lo normal sería pues que los de un color, por ejemplo los amarillos, fueran para uno de los dos y los del otro color para el otro. Entonces yo quiero mucho a mi pareja, pero en ese momento pues tenía mucha hambre. Y la pregunta que me surgió es, ¿qué trozos debería coger para comer más? Entonces, ¿qué creéis? ¿Amarillos o morados? Voy a hacer lo que yo llamo matemáticas democráticas. Vamos a elegir. ¿Quién cree que los amarillos tienen más área? Nadie. ¿Los morados? Tampoco. ¿Quién cree que son iguales? Alguno por ahí. Pero siempre son iguales, da igual dónde esté el centro. Una cosa muy fuerte. Y los que no habéis votado, yo no he venido a pensar. Yo estoy jubilado, ¿para qué voy a pensar? ¡Diviérteme! Bueno, no pasa nada, vamos a resolverlo en un momento. Y efectivamente, los trozos son iguales. Y esto es alucinante. Da igual dónde pongáis el centro, los trozos siempre son iguales. Y esto es algo muy fuerte. Ahora, ¿cómo demostramos esto? Porque somos matemáticos, no vale que yo os lo diga. Entonces, vamos a demostrarlo. La demostración es difícil llegar a ello. Pero una vez que os la dé, pues también es difícil. Pero no tanto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo que se hace mucho en geometría clásica, que es recortar aún más y luego comparar trozos para ver que son iguales. Entonces, lo que hacemos es, si yo cojo este trozo pequeño de aquí, lo pongo aquí abajo. Y este trozo de aquí, lo pongo aquí abajo. Este aquí y este aquí. Y luego, con lo que queda, pues vais recortando. ¿Y cuál es la gracia? Que ahora este me pertenece a mí
y este a mi pareja. Porque este trozo entero va a ser para ella y este para mí. Este, que es para ella, este va a ser para mí. Con lo cual vamos a ir repartiéndonos perfectamente esos trozos. Y esto se puede hacer siempre, da igual dónde esté el corte. Estos volver a cortar aún más, independientemente de dónde esté el centro, se puede hacer. Y además se puede hacer no solo con 4 cortes, sino con 6, con 8 y con cualquier número par mayor de cortes. ¿Qué pasa si solo hacemos... Bueno, esto y no solo eso, se me olvida casi. No solo el área, sino que también los bordes son iguales, porque daos cuenta que aquí este borde, pues evidentemente es el mismo que este. Con lo cual no solo estamos repartiendo la misma área, sino estamos repartiendo el mismo perímetro. Y esto es el teorema de la pizza. ¿Las ves? Bueno, las ves lo que tienes que hacer es, una vez que tienes este aquí, luego tienes este lo tienes que continuar hasta aquí, esta línea. Sí, pues son exactamente el mismo, ¿eh? Son exactamente el mismo. Este de aquí lo giras y te viene aquí. No, hay que... Ejercicio para casa. Comprobar que esto es así. No, claro, esto hay que mirar que todas las longitudes son iguales. Sí. Luego, en los 60, me dais la solución. Por escrito. Eso también pasa. Pero bueno, esto es lo que yo llamo el teorema de la pizza. Efectivamente, es cierto que esperaba un poco más de entusiasmo por vuestra parte con un teorema tan importante. Claro. No, pero o sea, yo esperaba algún grito, algún desmayo, alguna señora del fondo me lance su calculadora, cosas así. Pero no pasa nada. Todos ya sois conscientes de la importancia, ¿no?, de este teorema. Podemos seguir con qué ocurriría, por ejemplo, con solo 2 cortes. Hemos dicho 4, 6, 8, 10, 12, pero con 2 cortes, ¿ahora quién cree que son iguales? ¿Son iguales o no son iguales? Este trozo amarillo ya. Con lo cual, el teorema de la pizza no funciona para 2 cortes. Y aquí uno se da cuenta de la importancia de las hipótesis. Las hipótesis no vale cualquier número par de cortes, sino cualquier número par de cortes mayor que 2. Evidentemente, si uno de los cortes pasa por el centro, pues sí, porque la pizza es simétrica y ya está, pero en general no es cierto. Con lo cual, eso de que antes lo veía, no, claro, evidentemente son iguales, pues no siempre. Y ahora, ¿qué pasa con un número impar de cortes? Cuando teníamos un número par de cortes, podíamos ir haciendo esto de colocarlos de 4 en 4. Este iba aquí, y luego este aquí. Pero cuando tenemos un número impar, esto ya no pasa. Entonces, la demostración no vale. Que no valga la demostración no quiere decir que no sea cierto. Puede haber otra demostración, pero hay que buscarla. O puede ser falso. Y curiosamente, ¿qué creéis? ¿Que sí o que no? ¿Que son iguales o que no? Pues ni puta idea. Pues yo no tenía ni idea, así. Me puse a buscarlo y efectivamente esto está demostrado. Los pizzeros ya lo habían demostrado hace muchos años. Que efectivamente ya no son iguales. El teorema de la pizza tampoco es cierto para un número impar de cortes. Y ahora es mucho más difícil, es curioso porque es mucho más difícil demostrar que uno es más grande que el otro que demostrar que eran iguales. Normalmente uno esperaría que demostrar que algo es más grande es más fácil, pero no, en este caso no, porque tienes que trabajar ya con desigualdades. Y nos metemos en análisis. Y yo soy de geometría y análisis, ¿no? Entonces, aquí curiosamente lo que hay que coger es el trozo blanco, el trozo que contiene el centro. Mientras que antes daba igual, ahora no. Y sin embargo, cuando vas a un número mayor, un número impar mayor, lo que te conviene es no coger el centro. Te conviene no coger. Vale, yo entiendo que esto es mucha información de golpe, así que yo os he preparado una tabla para que nunca comáis menos que vuestra pareja. Entonces, bueno, si tenemos un corte, no lo he dicho, pero si tenemos una pizza y le hacéis un corte por un lado, pues evidentemente no son iguales. Y conviene coger el trozo del centro. Con 2 también, ¿no? Teníamos estos cortes tan malos, pues convenía coger el trozo del centro. Cuando son pares, pues da igual. Cuando no era el centro, cuando son 3 es el centro, cuando es 5 es no el centro, cuando es 7 el centro, y así. Y con esto os aseguráis que nunca comáis. Y esto completa el teorema de la pizza. Este ya es completo. En los 60 también hacemos la lasaña de la pizza. Y bueno, esto es algo que hemos aprendido gracias a los italianos, que espero que no me oigan decir esto, porque siempre están siempre muy orgullosos y les encanta restregarnos por la cara sus grandes logros, ¿no? Sus grandes científicos,
como Galileo, los inventores como Da Vinci, los pintores como Botticelli, los músicos como Puccini, Verdi, Laura Pausini, o sea, todos. Y bueno, y por supuesto la comida, ¿no? Pues tienen los helados, la pasta, la pizza, que son siempre espectaculares. Y hablando de pizza, una de las cosas que me enteré en Roma la última vez que estuve es el origen de la pizza margarita. No sé si conocéis esa historia. Pues en 1889 había un pizzaiolo, ¿no? Un pizzero de Roma, de una pizzería que se llama Brandi, que todavía existe hoy en día, yo he ido, y la verdad es que se come muy bien. Pues se llama Rafael Espósito y decidió hacer una pizza en honor a la reina Margarita de Saboya, que era la que estaba entonces, y dijo, pues voy a hacer una pizza con los colores de la bandera italiana, que es rojo, el tomate, blanco, el queso, y verde, que era la albahaca. Esto fue en 1889 y yo lo primero que pensé es, pues esta pizza de mierda no se le había ocurrido a nadie antes. Es tomate, queso y albahaca, no tiene más. Pues evidentemente sí, a alguien, mucha más gente se le había ocurrido juntar esos 3 ingredientes y hacer una pizza que realmente está muy buena. Esto ya lo quito. Y de hecho ya en libros de receta de 1830 ya aparece esa pizza, simplemente que no tenía ese nombre. Y la gracia que tuvo es que Rafael le vio el filón comercial de llamarla Margarita e inventarse esa historia, que al final es el marketing actual, coger algo que todo el mundo, que nadie necesita o que no te hacía falta, ponerle un nombre guay y cobrarla al doble de precio. Entonces, pues bueno, esta es la historia de la pizza margarita. También me enteré de otra historia, no sé si conocéis a Sam Panapoulos. Deberíais, porque es uno de los grandes criminales de la historia. Falleció el año pasado y es el inventor de la pizza hawaiana. Esta que lleva piña en la pizza. ¿Qué clase de trauma tienes de pequeño para decidir ponerle una piña a una pizza? Pero bueno, yo también no quiero ser como los italianos, no quiero quejarme de todo el mundo. Por cierto, ¿hay algún italiano en la sala? Espero que no. Debería haberlo preguntado antes. Pero bueno, yo soy de la opinión que cada uno haga con sus pizzas lo que le salga de la masa, de verdad. No tenemos ningún problema. Y yo, de hecho, pues volví del viaje de Roma pues súper ilusionado con las pizzas y dije, pues voy a hacer una pizza yo también. Y lo que pasa es que, bueno, mi novia se había enterado de que yo había intentado comer más que ella antes. Y entonces me dijo, como no comamos exactamente lo mismo, me voy a cabrear. Y bueno, pues vaya tonterías y solo somos 2, cortas por la mitad. Pero yo soy un cocinero, pues, un poco Ferran Adrià, yo deconstruyo las cosas y me salió esta pizza, ¿vale? Y yo dije, vale, tengo que partirla por la mitad para que exactamente tengamos lo mismo. Y la pregunta que me surgió es, ¿siempre se puede cortar una pizza? Vamos a hacerlo con un corte solo, ¿no? Somos gente vaga. ¿Siempre se puede hacer con un solo corte de tal manera que lo que haya a un lado y al otro tenga exactamente la misma cantidad de pizza, la misma área? ¿Sí? ¿No? Parece que sí, ¿no? Hay gente optimista por ahí. Claro que sí, cómo no. Bueno, pues vamos a pensarlo. ¿Cómo podríamos hacerlo? Yo, aparte de no saber cocinar, tampoco sé cortar, ¿vale? Y voy a cortar por aquí. Yo corto la pizza por aquí. Soy un partidazo, ya lo sé. Pero bueno, y voy a calcular cuánto queda a este lado. ¿Cuánta pizza queda a este lado? Y digo, si las corto por aquí no queda nada. 0%. ¿Y la corto por aquí? Pues un poquito más, ¿no? El 10%. ¿Y la corto por aquí? Pues el 40%. ¿Y la corto por aquí? El 70%. ¿Y la corto por aquí? El 95%. ¿Y la corto por aquí? El 100%. Seguro que ya lo habéis visto. Si empiezo por aquí con el 100, me voy moviendo poco a poco, con el 0, perdón, me voy moviendo poco a poco hasta llegar al 100. En algún momento, ¿por qué número tengo que pasar? Por el 50. ¿Y este qué teorema es? Teorema de la pizza. No. O sea, el teorema de Bolzano aplicado a una pizza. Efectivamente, si tenéis una función que es continua, que va de un número a otro, tiene que pasar por todos los de en medio. Esto, aquí lo que estamos haciendo es integrar. La integración te va a dar cosas, se comporta bien. Con lo cual, siempre va a haber un corte de tal manera que siempre lo parta por la mitad. Y esto es espectacular. Y dices, pues muy bien. Ahora, ¿cuál es ese corte? Pues eso, Bolzano no te lo va a decir. Pero por lo menos sabes que existe y puedes buscarlo. Pero otra cosa que me surgió, claro, antes hemos dicho, con el teorema este de la pizza, sabíamos que las áreas eran iguales y los perímetros también. ¿Y ahora son iguales o no?
Pues no, hay gente que dice que no. Entonces la pregunta que me surge es, ¿se puede hacer de tal manera que corte no solo el área y el perímetro? Hay una que sí. ¿Por qué? Para cada dirección tienes una solución. Efectivamente. Claro, efectivamente, yo empezaba a cortar así y podría hacer lo mismo con el perímetro. Yo con el perímetro podría calcular otra vez dónde está el 50%, hago esto de 0 a 100 y hay un corte, pero evidentemente no tiene por qué ser el mismo. Este me corta el área y este me corta el perímetro. Hay gente que me dice, pues coge el de en medio. Eso no soluciona nada. Entonces, te queda así, pero como bien ha dicho vuestro compañero, no tienes por qué cortarlo así, córtalo así, córtalo así, córtalo así, da igual. Entonces tú vas girando y vas buscando esos dos cortes. Área, perímetro, área, perímetro, área, perímetro, área, perímetro. ¿Y cuál es la gracia? Que cuando vuelves para abajo, evidentemente cortar hacia abajo es lo mismo que cortar hacia arriba. ¿No? Un corte, si este corte me da la mitad de área por los dos lados, pues este corte también. Y si este del perímetro me da la mitad y este del perímetro la mitad. Ahora, imaginaos, ¿vale? Que este es el perímetro y esta es el área. Y yo paso de aquí a aquí. Ir para abajo o ir para arriba es lo mismo, pero para llegar de uno al otro tengo que ir por uno de los lados. Y cuando voy por uno de los lados, en un punto se tocan, que es de nuevo el teorema de Bolzano aplicado. Si yo calculo la distancia entre mis brazos, con signo, porque tengo que restar este menos este, vamos a poner así, este menos este me da 10 centímetros y cuando me voy al otro lado me da más 10 centímetros. Paso de menos 10 a menos 10, luego tengo que pasar por el 0. Este es, de nuevo, teorema de Bolzano aplicado 2 veces a la pizza. Y lo que nos dice es que efectivamente siempre existe un corte que puede partir no solo el área, sino también el perímetro. Ahora, si tuviéramos que partir los ingredientes, pues eso ya sería muy complicado. Y en fin, yo creo que me están diciendo por ahí desde el fondo que ha llegado mi pizza y yo os quiero mucho, pero también tengo mucha hambre. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. El nombre de esta persona que nos ha dado esto tan bonito es Juan Margalef Jr. Ay, papá. Como no era cosa de desvelarlo antes de tiempo, y entonces lo bonito era desvelarlo ahora. Entonces también hemos preparado un detallito pequeño para él, obsequio de la promoción, y en este caso no lo va a entregar nadie de la comisión. En este caso lo va a entregar sus padres que están aquí. Por favor, Juan y Marineros. Cuidado con las escaleras. Eso. Tienes que venir aquí al centro. En nombre de la comisión. Gracias. Muchas gracias. A ver, ¿qué logra? Ah, wow. Ay, muchísimas gracias, de verdad. Ahí también. Muchísimas gracias, Juan. Ah, muchísimas gracias a vosotros y disfrutar. Vale. Si te hacemos de la Fantástico. Y bueno, yo Es ya... el más joven de la promoción, pero hacemos de la promoción. Ahí al fondo. También he aprendido que voy a buscar yo también para hacerla, para celebrar este... Y por supuesto contamos contigo para la comida, ¿eh? Por supuesto. Con una pizza, eso. Ahora tenemos que ir todos a una pizzería. Va a haber mejores cosas que una pizza. Te mantenemos el menú para ti. Perfecto. No te lo cambiamos. Perfecto, ¿eh? mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Vara. No ha hecho uno, ha hecho dos. Uno del 40 y del 45 aniversario, pero claro, quizás sea un poco largo. Entonces vamos a ver el primero. Desde mi punto de vista, lo mejor es la fotografía, porque una fotografía espléndida.
la música, digo, por si la música en un determinado momento se solapa con otra música. Que no os preocupéis, ¿eh? Porque la idea es ir cumpliendo un poco el tiempo. Isidoro Vara ya me dijo a mí hace mucho tiempo que estaba preparando una cosa de este tipo y cuando me lo envió a casa hace relativamente poco me pareció excelente. Y entonces eso es lo que vamos a hacer. Lo vamos a ver ahora, si os parece. Yo le he pedido permiso y me lo autoriza, por supuesto, para enviároslo. Vamos, lo colgaré de la nube y que os lo podáis descargar. Ya lo guardáis, ¿eh? Entonces, como veis, yo ya tengo anotado todo lo que tengo que mandaros. Pero espero que... Porque luego eso se ve muchísimo más tranquilo en casa. Ahí no te hace mucha idea, pero luego en casa os lo descargáis, lo veis con tranquilidad y ya está. Empezamos, ¿parece?
estudiante hoy se va a casar. La valleguiña melosa y celosa, que oyendo esta copla ya no llorará. La valleguiña melosa y celosa, que oyendo esta copla ya no llorará. Cuando la tuna te dé serenata, es con porcelana, que cada cinta que adorna mi capa guarda un trocito de corazón. No te enamores con porcelana, si ves a la tuna pasar con su tra-la-la-la-la, con su tra-la-la-la-la, con su tra-la-la-la-la. Bueno, creo que esto es un 100% de efectividad constante, ¿eh? Canción que piden, no lo vayamos a estropear ahora, a ver qué pedimos. No sean tímidos, no sean tímidos. Nosotros tampoco nos acordamos mucho. ¿Alguna petición? ¿Alguna petición? ¿Es el momento? Bueno, pues vamos a cantar algo que os apetezca. A mí me gusta un pecanela. Una cinta. Vamos. Sí. Hay muchas, ¿no? Sí. Yo es que tengo un amigo que era de derecho aquí en Madrid, que es ahora vive en Zaragoza, que ha sido uno malísimo. ¿En vez de los bajos o cómo se llama? Pam, pam, se apellida. Amigo, venga. Bueno, pues vamos a hacer una canción de Rondalla. Vamos, Rondalla, va. La noche clara me quiero tu pelo, lo que yo más quiero te vengo a decir. El rato que la luna extiende el pelo, pálido pelo de plata y marfil. De mi corazón siempre estás y no puedo olvidarte jamás, porque yo nací para ti. Que mi alma la reina será. Esta noche clara y quieto su pelo, lo que yo más quiero, pues te vengo a decir. Y el corazón siempre que pase la ronda, mira bien que yo también tengo una pena muy honda, para que estés cerca de mí, te bajaré las estrellas, que esta noche callada de toda mi vida será la mejor. Siempre estás y no puedo olvidarte jamás, porque yo nací para ti, que mi alma la reina será. Esta noche clara entiendo tu cero, lo que yo más quiero te vengo a decir. Y el corazón siempre que pase la ronda, mírame bien que yo también tengo una pena muy
Una más, una más. Esa es, esa es. Joder, qué público tan cooperativo. Bueno, pues vamos a tocar unas cintas y José. Venga, vamos. Vamos por allá. Vamos a ir con el repertorio tradicional de la tuna para que lo cantéis todos. Pero no sé si se escucha, ¿eh? Ah. Perdonad, un momento, vamos a parar un instante. Mirad, os presento al ilustrísimo señor decano, don Antonio Leonardo Bru. A partir de ahora, Antonio, que es más corto, si no te importa. Sí. Vale. Tenemos que destacar que desde el primer momento le fuimos a ver, primero fue Conchita, luego fuimos Conchita y yo, otra vez vino Criste conmigo porque Conchita no podía y tal. Siempre nos ha recibido con todo tipo de ayudas, todo lo que quisiéramos, y así se ha visto. Que tenemos a la persona de informática, el aula mejor de la facultad, todo. Así que, por supuesto, que estamos muy agradecidos. Pero además quiero deciros que ayer ha estado en una conferencia de decanos de matemáticas en Castellón. Ya han acabado tarde, ¿no? Acabo de llegar. Ya lo sé. Entonces, ahora mismo viene de viaje para estar con nosotros. Entonces, yo creo que se merece un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias, Antonio. Para mí es un placer. Nos vamos. Esta bonita celebración, ten por seguro que estará siempre en nuestra retina. Es que para nosotros es muy importante, porque hace 50 años, fíjate, teníamos 20 y pocos, ¿no? 21 años tenía yo, con nuestro titulito, deseando comernos el mundo. O sea que 50 años después no nos lo hemos comido, pero bueno, seguimos con la misma ilusión de siempre, ya jubilados, abuelos, y para nosotros es muy importante. Y nos has hecho una celebración preciosa, o sea, mejor imposible. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Es un pequeño detalle de la promoción, por eso entra Conchita, que es la que siempre tiene línea directa con los decanos. Bueno, muchísimas gracias. Ante todo, me hubiera gustado estar desde el principio en esta ceremonia, pero bueno, teníamos la conferencia de decanos y vengo de Castellón, acabo de llegar. Y entonces, pues bueno, no quería perdérmelo. En la conferencia de decanos hemos estado hablando de muchas cosas, entre ellas de los másteres y tal, de la prisa que hay por aprender, ¿no? Y en los tiempos que corren ahora. Y lo que no nos damos cuenta es que el aprender requiere su tiempo. E indudablemente, pues no es algo que se pueda hacer muy deprisa. Y yo creo que hoy me reúno con todos ustedes, con todos vosotros, pues con gente que ha aprendido mucho, que sabe mucho, que indudablemente es facultad de matemáticas, es universidad, porque lo ha sido y porque lo será, ¿no? Y entonces yo no me quiero extender mucho porque he interrumpido el acto, pero bueno, desde el primer momento que viniste y a ver cómo lo podíamos celebrar, pues la respuesta era un sí muy grande, ¿no? Porque sois parte de la facultad, es decir, aunque ahora ya os hayáis librado de las clases, continuáis siendo algunos continuamos. Y entonces, pues para nosotros y para mí en especial, yo siempre he valorado a todo el mundo que tenía mucha más experiencia que yo y desde luego hoy aquí soy el que menos experiencia tiene de todos ustedes. No, y menos experiencia también. Hay un ex decano también, hay muchísimos profesores y yo a todos ustedes simplemente, pues bueno, ahora compartiremos unos momentos más, pero simplemente decirles que me alegro mucho que se hayan reunido en la facultad y que les sea un acto pues que realmente es emotivo, ¿no? Por eso, en nombre de la facultad también les quiero dar las gracias porque el hecho de que quieran ustedes continuar viniendo aquí pues significa lo importante que la facultad es para ustedes y que ustedes son para la facultad, ¿no? Y entonces pues simplemente... Para que sea uno más de nosotros. Pues muy bien. Y muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Sí, ya que he llegado tarde, no me puedo negar.
Muchísimas gracias a todos ustedes. Aulas de mi querer, donde con ilusión mi carrera estudié. Adiós, mi universidad, cuyo reloj no volveré a escuchar. Cuyo reloj no volveré a escuchar. Las calles están mojadas y parece que llovió. Son lágrimas de una niña por el amor que me dio. Triste y sola se queda Fonseca, triste y dolorosa queda la universidad. Y los libros empeñados en el monte de piedad. ¿No te acuerdas cuando te decía a la pálida luz de la luna? Yo no puedo querer más que a una, esa una vivida eres tú. Y los libros empeñados en el monte de piedad. Escucha, niña, este pasacalle que he dedicado a tu belleza, por ser la niña más guapa del barrio, la más bonita de la localidad. Tus lindos ojos son de caramelo, tu linda boca rosario de coral, tu perfectillo a la paz se crea con la bandera de la libertad. Se va la luna, ya se va, se va, se va.